Hace poco me encontré con este reel de Instagram y sinceramente me proyecté, porque al menos para mí eso es una realidad. Las creepypastas, hablando del lado fanon, en especial como la NIM y Aeli Artist, fueron mis refugios desde los 14 años básicamente, porque podía imaginar que vivía en la creepy house y tenía un lugar al cual pertenecer. Lo sé, se oye deprimente y lo es aún más cuando te enteres de que literalmente yo me shippeaba y en la actualidad lo hago con uno de esos personajes, por lo que hoy te abriré una pequeña parte de mi corazón y te contaré cómo el self-ship, específicamente con un payaso descuartizador, se volvió la única cosa estable en mi vida. Primero, remontémonos a mis apenas 12 años. Al entrar a la secundaria me tocó en una escuela en la que ningún otro de mis compañeros de primaria se quedó, así que estaba sola, aunque estaba bien porque me acoplé bastante rápido e hice algunos amigos. Fue entonces que descubrí Wattpad. Yo era fan de las creepypastas, pero hasta ese momento solo conocía los cómics, los fanarts y las épicas batallas de rap del friquismo. Y no sabía que existían fanfics de ellos, principalmente porque no tenía internet en casa y pasaba tiempo en redes sociales solo cuando podía pagar mis datos. Recuerdo que mi primera cuenta de Wattpad ni siquiera era mía. Uno de mis compañeros, que después se volvió de mis mejores amigos, hizo una con uno de sus correos para que yo pudiera leer lo que quisiera mientras estábamos en la escuela. Cuando Wattpad aún te dejaba descargar libros ilimitados y no había anuncios. Y aún recuerdo mi primer fanfic. Fue uno llamado Jeff y tú. Y con ese nombre estoy bastante segura de que puedes imaginarte qué tipo de fanfic es. Ya sabes, la hija secreta de Slenderman, Jeff se enamora de ti, tu ex es un demonio y al final se casan, pero te matan y siempre no, y revives y ya saben, esa clase de cosas. Recuerdo que cuando lo volví a leer me di cuenta de que era horrible. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con Laudillas? Calla, pequeño espectador. Estoy por llegar a eso. Estamos yendo en orden cronológico. En mi segundo año de secundaria, ya con... no recuerdo si eran 13 o 14 años. Pierdo uno de mis mejores amigos a causa de la leucemia. Sí, ya no es tan divertido, ¿verdad? Lloraba todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo es que aún ahora lloro cuando me toca profundizar sobre ese tema. Él fue quien me hizo esa cuenta de Wattpad y después me hizo una personal con mi correo. Así que pasaba mucho tiempo, la mayor parte de mi tiempo, desconectada leyendo fanfics de creepypasta simplemente para no pasar la noche llorando. Y después de un tiempo de leer varios, comencé a pensar que yo podía escribir mi propio fanfic. ¿Qué tan difícil podría ser? Nunca lo publiqué, fue escrito en un cuaderno que cargaba en mi mochila y después a veces prestaba a mis amigas para que lo leyeran. También llegué a hacer varios dibujos de alguna de las escenas que escribía para que ellas los colorearan, porque yo sinceramente nunca he sido buena coloreando, aunque ahora mucho de ello es los media, porque yo siempre he sido el tipo de persona que se desapega muy fácil de las cosas. Entonces hubo un momento en el que tiré muchas cosas, principalmente cuando salí de la secundaria y entré a la prepa. Y es aquí donde finalmente llegamos al tema del self-shipping. Para los que no lo saben, es básicamente emparejarte con algún personaje de cualquier franquicia, libro, película, serie, anime o incluso algún famoso como actor, cantante o idol en una relación romántica ficticia. La gente que lo hace sabe que es ficticio y que solo es un pasatiempo para desconectarte de lo difícil que es la vida ahora, ¿ok? Cuando yo empecé ese fanfic, solo quería alejarme de todos. La situación de mi amigo había sido muy reciente. Yo pasaba por bullying en la escuela, principalmente porque creían que era lesbiana, me decían machorra, y yo solo quería un lugar al cual pertenecer porque nadie me defendía, porque mi familia tenía otras prioridades en ese momento y no sé, simplemente porque me sentía sola. Fue que mientras escribía todo esto, una yo de 14, que en ese momento escribía a una common de 17, porque en ese momento yo creía que eso era ser un adulto,
escapando de su casa sin dejar rastro y uniéndose a la Creepy House con un montón de loquitos para hacer la auténtica TN. Puse atención en las historias de varios personajes por primera vez y en especial de uno, Louding Jack. Mi cabrón básicamente es una entidad creada por un ángel como regalo de Navidad para un niño llamado Isaac que vive en Londres de 1800 con una familia pobre y abusiva. Británicos como me gustan. Todo lo que le gusta a Isaac le gusta a él, pero los adultos no pueden verlos juntos o los separarían, o esa es la explicación que él da. Es así como mientras ellos dos juegan a los piratas, Jack accidentalmente mata a un gato y los padres de Isaac, creyendo que fue él, lo envían a un internado a donde no puede llevarse a Jack y este pasa los siguientes 13 años encerrado en una caja, donde se oxida y pierde sus colores en ese estante junto con la caja. Sin embargo, cuando Isaac vuelve a la casa, ya no es el mismo, se ha vuelto un criminal y Jack interpreta sus delitos como juegos macabros que después replicará con él. Es muy lindo, ¿no? Claramente estamos hablando de un trauma de abandono completamente desproporcionado, en especial también por el hecho de que el tipo quedó completamente trastornado después de ver todos los crímenes que Isaac cometía e interpretarlos como juegos y terminar al fin de cuentas convirtiéndose en un monstruo exactamente igual a Isaac, ¿ok? Yo creo que en el tema... O sea, aquí vamos a hablar mucho de proyecciones, ¿ok? Yo en el tema de que en ese momento me sentía también muy abandonada y desprotegida y creo que en ese momento mi pensamiento más profundo y la razón por la que conecté tanto con él fue: si estuviéramos juntos, cuidaríamos el uno del otro y ninguno de los dos se sentiría así. Además de que me hacía mucha ilusión tener a alguien enorme protegiéndome, ¿saben? Un monstruo al que nadie pudiese hacerle frente, pensando que nadie me molestaría si estuviéramos juntos. Y además hay que aceptarlo, las artistas de ese entonces se esforzaban en hacerlo tan malditamente sexy que es imposible que no te gustara. Mandé a chingar a su madre a Jeff y me convertí en la chica a la que le gusta el payaso con la nariz de cono. Como ya se habrán dado cuenta, yo era una niña súper friki, rara a la que le gustaban las cosas como las películas de terror, las creepypastas, las épicas batallas de rap del friquismo y encima de eso, el anime y el K-pop. O sea, básicamente yo era la espantabatos 3000, por lo que tampoco tuve la oportunidad de tener un romance escolar. En la prepa, pues básicamente como que al inicio tuve un lapso en el que dejé un poco mi obsesión con Louding Jack porque pues, yo quería como concentrarme más en tener experiencias de persona de mi edad y solo pasé mi primer semestre y mi último año en presencial porque en medio de eso, ¡pum!, pandemia. Y las clases que tuve presencial, creo que estaba tan desesperada por encajar que simplemente le caía mal a mis compañeros y me metí en problemas, hice muchas cosas que no debía hacer, por lo que estaba tan deprimida durante la época de pandemia que me la pasaba viendo películas todo el tiempo y sí, adivinaron, volviendo a las creepypastas, porque era literalmente la única cosa con la que mi cerebro no se sentía como si se fuera a quemar. Y en ese tiempo descubrí que eso de shippearme con un personaje tenía nombre y que mis problemas eran cada vez más intensos. Así que cada vez que terminaba con algún problema de salud, algún problema con mis amigos o que empezaba a aislarme de la gente, simplemente terminaba de regreso en Jack, en mi refugio y en lo que representaba para mí. Durante ese tiempo fui desarrollando un lore muy extenso, o sea, hablamos de segundo de secundaria, mediados de segundo de secundaria, hasta la actualidad, ¿ok? Porque poco a poco estaba puliendo todo esto que había empezado en la secundaria y actualmente lo estoy publicando en Wattpad a modo de fanfic con actualizaciones muy lentas bajo el título de The Summoning, como la canción de Sleep Token.
por si quieren saber más, ¿no? Solo agrego una pequeña advertencia, que es que tiene muchos desahogos y contenido más 18, entonces no es para menores. Pero les haré un pequeño resumen. Kairos Watson es una chica con una vida difícil en casa, donde su madre y su padrastro priorizan a sus hijas, y a ella, siendo hija de una pareja anterior a la de su madre, se ve completamente desplazada. Una noche, por azares del destino, conoce a Jeff the Killer y él evita accidentalmente una situación de abuso hacia ella, asesinando a la persona que estaba atacándola. Ella le suplica que le deje que escape con él, porque sabe que existe la probabilidad de que le echen la culpa a ella del asesinato, porque todo el mundo, o al menos las personas cercanas a ella, sabían que se encontraba con esta persona y que estaba justo ahí. Y es así como llega a la House of Creepy, conoce a los demás creepypastas y entre ellos a Louding Jack, que desde un inicio se muestra muy amoroso o curioso por ella, lo cual a todos les parece muy extraño, y es que no tienen el contexto completo. Aparentemente, ella y Jack se conocieron en una vida anterior de ella, ya que resulta y acontece que Kai era hija de un brujo que fue quemado en 1710 tras estar exhibiendo a otras brujas para desviar la atención de él y provocando que una de ellas lance una maldición sobre su hija, la cual la obliga a siempre perder la vida de una manera muy trágica y reencarnar una y otra vez para negarle el descanso eterno. Ahora Jack nuevamente vuelve a cruzarse con su amada y no está dispuesto a perderla de nuevo. Lindo, ¿no? Dentro de mi lore, Jack sigue siendo, por supuesto, el payaso completamente sanguinario que es de manera original frente a otras personas, mientras que en privado es una persona con muchos problemas emocionales, un trauma de abandono profundamente problemático, y ahora se aferra aún más a un amor tóxico que sabe que en algún momento va a perder, porque es un sufrimiento por el que está dispuesto a pasar. Él realmente está obsesionado con Kai, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de, entre comillas, protegerla, cuando en realidad lo único que quiere es amarrarla para tenerla siempre a su lado, que solo tenga ojos para él y que lo ame de la misma manera enfermiza en la que él la ama a ella, sin importar cuántas mentiras y manipulaciones tenga que hacer. Porque sí, esta historia está llena de temáticas problemáticas y un amor ultra mega tóxico, porque ¿qué sería la vida sin un poco de toxicidad? Ficticia, claro. Actualmente estoy volviendo a tener como mi repunte en todo esto que gira alrededor de Louding Jack y mi ship, principalmente porque después de que terminé la escuela, mis problemas personales, principalmente tanto de salud física como psicológica, porque es la verdad, Common es una persona bastante enfermiza, que no puedo negarlo. Estoy pasando por muchas cosas ahora. Actualmente tengo, o me ha estado queriendo dar una clase de parálisis facial, inicialmente que parecía ser por estrés y ahora podría ser por una infección en los dientes. Creo que ya es muy obvio, después de haberte contado toda mi historia personal sobre qué pasó con las creepypastas y qué me ha llevado a refugiarme principalmente en Louding Jack. Además de proyectarme en él y verlo bien guapo, también has como descubierto que es un personaje que incluso con su naturaleza violenta se ha vuelto aquello que yo considero lo único estable en mi vida desde los 14. Cada vez que los problemas están sobre mí, siempre puedo volver a ese mundo que simplemente tiene sus puertas abiertas para mí en el momento en el que yo más lo necesite. Él, o sea, Louding Jack, y mis bahías favoritos de K-pop, o sea, shout out a Chanyeol y Changkyun de EXO y Monsta X respectivamente, se han vuelto uno de mis motores, cosas que me animan a levantarme cada mañana e incluso siento que, no sé, si te sirve entonces no es ridículo. A veces solamente busco alguna cosa que me haga volver a sentirme viva. ¿Tú te has sentido así?